Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos, amigos? Pues desde Morelia les enviamos un saludo y un abrazo en el nombre de Jesús a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues ustedes saben que todos los martes a las 8 de la noche tenemos una cita con Dios, con su palabra y una cita en este programa que pues es de bendición para todos, porque todos estamos enfermos, todos estamos en reconstrucción y necesitamos de estos consejos, no de un servidor, no de nosotros, sino realmente de la palabra de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, somos vehículos, somos agentes del reino de Dios, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios. Así que, bueno, pues mandamos un saludo a los pastores que nos están viendo martes tras martes, pero en esta ocasión de manera especial a una pareja preciosa de Villa de las Flores, Coacalco. Vamos a enviarles saludos pues a nuestros amigos Ezequiel Bustos y su esposa Diana Vázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Sé que nos están viendo y que pues somos amigos también. Estudiamos en el seminario y bueno, es una amistad ya larga y gracias a Dios por ello. Reciban saludos, hermanos, y así pues a los demás pastores que en otras ocasiones los hemos mencionado, y también a la familia Avilés López de aquí de Morelia. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, el tema de esta noche que nos va a ocupar es muy importante, además oportuno, pertinente para lo que estamos viendo en nuestra patria en las últimas fechas. Vamos a hablar acerca del veneno del odio, el veneno del odio. Y porque en México hay mucho odio, lo podemos ver en las manifestaciones de lo que sea, ¿verdad? Y no podemos decir estos son culpables o aquellos, no vamos a meternos en ese rollo, porque es dividir más a México, es dividir más la situación, pero en la división ahí se ve, y en la manera de cómo se hacen las cosas, ya sea protestando o ya sea yendo en contra de las protestas. De cualquier manera, lo que se está manifestando una y otra vez pues es el odio, es el odio. Y el odio nos tiene divididos como mexicanos. Si no hubieran odios, no hubiera Congreso del Estado, no hubieran cámaras, no tuviéramos quizá el sistema de gobierno que tenemos, ¿verdad? Republicano, etcétera. No fuéramos república, fuéramos un solo pueblo, estaríamos unidos, pero pues hay varios partidos políticos y a lo largo de la historia de México pues han venido unos, se han ido en cuestión de partidos políticos, y el problema no es eso, ¿verdad? Porque cualquiera diría, pues eso es sano, que haya variedad, que haya pues diferencias, eso es sano, sí, pero nos damos cuenta que los partidos se hacen por odio, y luego pues están peleando en las cámaras, en sus actividades de trabajo, en que no se ponen de acuerdo, porque no están viendo en favorecer a México, a los ciudadanos, sino están viendo sus propios intereses. Y bueno, pues después la población mexicana, unos saben mucha historia, otros nada, otros más o menos, de política igual, y bueno, vienen los agarrones, ¿verdad? A veces también entre amigos, platicando así, pues luego pues ya se polarizan las opiniones, pero en todas esas reacciones se puede ver cómo atrás de todo ello se nota odio que ha sembrado Satanás indudablemente, porque por eso lo hemos titulado el veneno del odio, porque el veneno del odio es un invento de Satanás. ¿Para qué? Para matar la espiritualidad, para matar la unidad,
para matar la armonía, para matar la sana convivencia. Es un invento del diablo que no es nuevo y que tiene mucho, y que decimos en México, pues está viendo con preocupación lo que puede venir en la política, lo que puede venir pues en las reacciones sociales. Pues es el odio, pero eso significa que también en los hogares hay odio, también en las familias hay odio. Y bueno, pues esperemos que el tema de esta noche pueda comunicarnos un mensaje de parte de Dios, pueda llegar a nuestra vida y poner en orden nuestro corazón, de tal manera de que no haya odio hacia nadie, no haya odio hacia nadie. El odio es veneno puro del infierno. El odio jamás le va a hacer daño a tu enemigo. Cuando una persona insiste en no perdonar, en guardar ese odio contra alguien, piensa que el odiarlo le está haciendo daño a aquella persona, y no es así, porque el tema es el veneno del odio, y el odio es ciertamente un veneno, pero un veneno que se toma la persona que odia, pero se lo toma ella esperando que el enemigo muera. Y no es cierto, quien se toma el veneno es el que va a morir, es el que se va a ver perjudicado. Entonces, el odio jamás le va a hacer daño a tu enemigo, sino a ti mismo te estará dañando. El odio quiere que tu enemigo desaparezca, esa es la realidad. Quien odia, pues cuánto quiere, cuánto anhela y hace todo lo que sea posible para que desaparezca aquella persona a que odia. Entonces el odio quiere que tu enemigo desaparezca, pero tu enojo, tu rencor, tu venganza no hará que tu enemigo desaparezca, sino todo lo contrario, que no te lo quites de tu memoria, que lo andes cargando en tu mente de acá para allá y acullá, y también que en tus sentimientos los traigas día y noche. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible es esto. Esto es, digamos, una contradicción. Esto es, terrible, que el odio, pues, quiere que desaparezca el enemigo, pero entre más odia a la persona, más presente lo tiene. Y en las partes más sagradas de su vida, su memoria y su corazón, sus sentimientos, ahí trae cargando a su enemigo. Entonces, si no odiara, si supiera perdonar y soltar ese odio, pues también en esa acción de soltarlo, ahí se va el enemigo y ya no tiene ningún problema, ¿verdad? El odio también hace que pierdas la paz, la bondad y la fe, que son cualidades espirituales. Pero el odio hace que eso no esté en ti. Pero si tú perdonas, el perdón te va a liberar del rencor, de la amargura y de la autodestrucción. Tú eliges qué quieres, tener paz, bondad, fe, o quieres tener amargura, rencor y autodestrucción. Depende de lo que tú quieras, pero si en verdad deseas tener la paz, la bondad y la fe, no acumules, no guardes, no albergues odio en tu corazón. El odio es muy mal consejero, no vale la pena. Es tener dinamita en las manos. El odio, esa dinamita puede explotar, esa granada puede explotarte a ti mismo. Y mira lo que hace el odio. El odio no te permite disfrutar lo más hermoso, lo más sagrado. No te permite disfrutar a tu familia. No te permite disfrutar de la salud, porque te está enfermando día tras día. Qué tremendo, ¿verdad? Es tener familia,
pero a causa del odio, del rencor, de la falta de perdón, no poder convivir con ellos, no poder disfrutar de ellos, no poder servirle a ellos y ellos a nosotros. Entonces, ¿de qué sirve tener familia? Y a veces las familias que más se odian son las familias más grandes, muchas veces, ¿verdad? Entonces, el odio, suéltalo, porque no te permite estar disfrutando a tu familia. Y recuerda que estamos de pasadita, que la vida es breve y que no se va a volver a repetir. Entonces tenemos que aprovechar. Mira, ya se acerca la temporada de Navidad. De hecho, pues ya se están poniendo los arbolitos, ya se está adornando las casas por dentro y por fuera de la época navideña, ¿verdad? Y esto pues a veces todo enero también, y seguimos con las mismas cosas, los adornos, los accesorios de Navidad. Y bueno, porque es una época muy bonita, pero qué tremendo es saber que tengo familia y no puedo irlos a abrazar, no puedo sentarme a cenar con ellos, y no por otra cosa, sino lo peor de todo es de que pues se tiene salud, se tiene dinero, se tiene una casa, se tiene una cena, pero por el odio no se pueda disfrutar de todo eso. Así que el odio no te permite disfrutar a tu familia ni tu salud. En cambio, el perdón te permite ser una persona libre y te permite tener mucha esperanza. Y esa esperanza te ayuda a tener las defensas muy altas. Así es. Si te amas a ti mismo, no vas a guardar resentimiento alguno. Por lo que ya hemos visto, ¿verdad? Que el odio solamente nos destruye, nos afecta, nos limita, nos ata, nos encadena, nos hace esclavos. Por eso, si te amas a ti mismo, no vas a guardar esos resentimientos. No vas a mantener ese odio. Tal vez hay hijos que odian a sus padres, hay padres que a veces tienen coraje, odio con algún hijo que a lo mejor no se portó bien, ¿verdad? Pero también entre la familia, muchas veces con un tío, los primos, se guardan resentimientos, con hermanos en la congregación, pero todo eso no nos va a permitir tener una vida de paz, de libertad para adorar, para obedecer a Jesús. Por eso, si te amas a ti mismo, no guardes resentimiento alguno en tu corazón. Te invitamos a amarte a ti mismo. Ahí está la clave. ¿Sabes cuál es el problema de la persona rencorosa? ¿Sabes cuál es el problema de la persona que no le es fácil perdonar? ¿No le es fácil soltar a su agresor? ¿Sabes cuál es el problema? El problema de fondo es que no se ama a sí misma. Así que hay que aprender a amarse a sí mismo lo suficiente. Ámate a ti mismo. Es un mandamiento central. Es la clave para cumplir delante de Dios, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro ser y amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Entonces, si nos amamos a nosotros mismos, de veras que no va a haber espacio en nuestro corazón para odiar. ¿Y por qué? Porque no queremos ser esclavo del enemigo, no queremos ser esclavo de nadie, porque nos amamos tanto, nos amamos, nos cuidamos nuestra salud mental, emocional, física, nos cuidamos tanto, amamos tanto nuestra vida, que no vamos a querer estar odiando a nadie, porque es esclavizarnos por falta de amor hacia nosotros mismos. Que Dios pueda hablarte en esta noche, no te vayas a dormir en paz hasta entender esta parte y decir: Dios mío, ayúdame a amarme a mí mismo, porque tengo ese problema de no perdonar con facilidad. Si te amas a ti mismo, no vas a perder tu comunión con Dios. Y esto es bien fundamental, que mientras tengamos comunión con Dios, mientras estemos en sintonía con Dios,
no va a haber cabida en nuestro corazón para que haya odio, haya resentimiento hacia nadie. Porque cuando tenemos una comunión con Dios correcta, cuando hay una diferencia con algún hermano, algún prójimo, la misma presencia de Dios que está en nosotros nos va a ayudar a superar esos momentos, a perdonar a esa persona. Pero si perdemos la comunión con Dios, si no le damos importancia a nuestra relación con Dios, pues sí, vamos a estar permitiendo que muchas cosas vengan a nuestra vida, nos perjudiquen, y eso vaya creando ese resentimiento hacia aquellas personas que nos ofenden, porque día a día estamos expuestos en este mundo a que alguien pueda ofendernos, ¿verdad? Entonces, si tendemos, ¿verdad?, a guardar resentimiento, pues eso se va a convertir en odio. Pero habiendo una buena comunión con Dios, eso también nos muestra que nos amamos a nosotros mismos y buscamos por eso la comunión con Dios para estar siempre bien, siempre haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo correcto. Evita el enojo para empezar. Es una tarea, es algo a lo que te invito a que te dediques. Dedícate a eso, a ti mismo, a decir, soy muy enojón y no gano, no gano siendo enojón o enojona, ¿verdad? No nada más es cuestión de los varones, hay mucha mujer bien enojona, ¿no? Entonces, sea para un lado o sea para el otro, hay que proponerse desde ahí, ¿sí? Señor, ayúdame a amarme, porque el enojo me hace mal y echa a perder todas las cosas. Y es que esto está relacionado con los rencores, con los resentimientos. Evita vivir sin rencores, sin resentimientos, sin odio, para que tengas las puertas cerradas a Satanás, para que ningún espíritu inmundo quiera controlar tus emociones, quiera controlar tus tiempos, tus espacios, para que seas libre de todo ataque, de toda influencia y sobre todo de toda posesión de espíritus inmundos. Yo he visto que en varios casos está relacionada, por ejemplo, la silla de ruedas, no en todos, ¿verdad? No podemos generalizar. Dije en varios casos. Yo he descubierto que mucha gente hasta está en silla de ruedas por el odio que se carga, por esos odios, esos rencores, esos resentimientos muy fuertes, esa falta de amor hacia sí mismo y que lo ha puesto finalmente hasta en silla de ruedas. En muchos casos, no en todos, ¿verdad? Y también he visto que en otros casos posesiones satánicas, es decir, espíritus inmundos entran y viven en esa persona y cuando ellos quieren, cuando a ellos les conviene, pues poseen a esa persona, poseen su voluntad, dominan sus emociones, manipulan su ser entero y aquella persona pues no puede hacer nada por sí misma y necesita liberación por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Así que hay que evitarnos todo eso. Evita vivir sin rencores, puedes evitarlo, es una decisión. Evita vivir sin rencores, sin resentimientos, sin odio, para que las puertas de tu alma estén cerradas a toda acción del reino de las tinieblas. Evita morir con odio en tu corazón para que no despiertes en el infierno. Esto sonó fuerte, ¿cómo? Pero si yo acepté a Cristo, si yo ya levanté mi mano y yo ya tengo la promesa de que voy a estar en el cielo por la eternidad con Él. Es cierto, esa es una promesa que Dios tiene para todos los que le amamos, le aceptamos y le obedecemos. Y una de lo que Dios nos manda es que no debemos guardar odio, debemos perdonar a nuestro prójimo, pero hay mucha gente que no trabaja ese asunto del odio en su corazón y pasa el tiempo y están ahí guardando odio por años y diciéndose cristianos y no pueden salir de ese asunto del odio. Y si llegan a morir,
realmente recuerda que en el cielo no habrá pecado, el odio es un pecado. Así que en el cielo no habrá gente que se odie, no habrá, como dice la palabra, no habrá necesidad, ¿verdad?, de varias cosas que aquí en la tierra ocupamos. Allá es un lugar donde hay santidad. Con odio no podemos entrar en el cielo. Yo recuerdo a una persona que estaba desahuciada ya, los médicos decían en cualquier momento muere, y esta persona pasó 5 años en esa condición, en una cama postrado, y siempre ya vivía porque solo su corazón latía, pero era muy atormentada, tenía visiones, sueños, y era una persona ya grande, un varón grande, y la familia decía, no sé por qué tiene esas visiones, esos sueños. Muchos decían que su cerebro le faltaba oxígeno y que por eso no podía ya carburar bien, pero realmente esa persona lo que estaba sufriendo, todo ese tormento, era porque él se estaba yendo de esta tierra con odio hacia una persona que en su juventud lo ofendió mucho y lo lastimó mucho. Y esa persona, esa imagen era quien lo venía a atormentar. Y cuando supimos de esta persona y Dios nos permitió apoyar a esta familia, esta persona en un momento que estaba coherente, ¿verdad?, consciente, le hablamos de la importancia de perdonar a esa persona que le estaba atormentando. Y no era esa persona, era un espíritu inmundo que se disfrazaba de esa persona. Y este hermano, ¿verdad?, tomó la actitud de perdonar, de decidir perdonar. Y bendito Dios que ese mes, porque al mes siguiente él murió, pero ese mes antes de morir, él ya no veía esos tormentos. Él ya veía ángeles, ya veía que Jesús venía por él. Y fue una experiencia bien bonita escuchar a la familia, oír que decían el cambio que hubo, y pudo descansar. Pero si él se hubiera muerto sin dejar ese odio, yo no creo que hubiera despertado en el cielo. Así que evita morir con odio en tu corazón, para que no despiertes en el infierno. Así es. Si perdonar es una decisión, perdona la ofensa. Es una decisión. Si no perdonas, estás decidiendo no perdonar. Así de fácil, así de sencillo. Pero ¿cuánto has logrado de bien para tu salud, para tu felicidad, para los tuyos? Odiando, ¿cuánto provecho has sacado? Estoy seguro que ninguno, porque donde hay fruto es en el amor, no en el odio. Así que si perdonar es una decisión, toma la decisión de perdonar ya. Y si estás tomando la decisión de perdonar ya, ve planificando cuándo puedes ver a tu agresor, pero ve poniéndole fecha en tu agenda, que ya la próxima semana o en este mes no pasa y voy a enfrentarme con mi agresor, con mi enemigo, pero no para echar a perder más las cosas, sino voy en vía de paz, en vía de reconciliación, voy a perdonarle porque él es mi agresor, o si yo también lo agredí, pues voy a perdonarle y voy a pedirle perdón. Las dos cosas, no hay como las dos cosas se hagan, las dos acciones. Pedir perdón, pero también decir yo te perdono. Esa parte casi no la llevamos a cabo, pero es muy importante decir yo te perdono, porque la persona pues tal vez está esperando que digamos eso, porque ya quizá no puede ni dormir por las culpas que siente, pero si oye de nuestra boca decir que le estamos perdonando, pues en ese momento esa alma se está siendo liberada y está encontrando pues el verdadero espacio de la felicidad. Entonces ve haciendo planes, te lo proponemos, te lo sugerimos, ve haciendo planes de a la brevedad acercarte a tu agresor o al enemigo, ¿verdad? Para decirle que lo has perdonado.
Mira, te voy a contar brevemente la historia de una familia, sobre todo del padre de familia en un pueblo de Estados Unidos. Estoy diciendo un pueblo de Estados Unidos donde las casas son de madera, son amplias, tienen un solar, como dicen por acá, ¿verdad? Un solar muy amplio, o un patio a la chiapaneca, ¿no? Un patio amplio, y hay muchos árboles. Bueno, era así ese lugar ahí en Estados Unidos. Y pues los niños hacían sus tareas y salían a jugar en la tarde, y era una fiesta, era una paz, una tranquilidad en ese pueblo. Pero en una ocasión hubo una tragedia. Este padre de familia tenía 5 hijos. Hay muchas familias en Estados Unidos que son muy abundantes, generosas, se han multiplicado. Bueno, esa familia tenían 5, pero esa trágica tarde pasó un joven con bebidas embriagantes en su cuerpo, y bajo esos efectos de las bebidas, pues iba a toda velocidad, pasándose los topes, y mató a 3 niños. De esa familia de 5, mató a 2. Los atropelló, pero inmediatamente murieron, y a una prima de esos niños. A 3 mató en ese accidente. Bueno, pues fue un dolor muy grande para esa familia y para la comunidad, que nunca había pasado una tragedia así, y obviamente pues ahora a llorar, ¿verdad? Esas pérdidas, el dolor muy grande, y bueno, a luchar con el rencor. Pero pasaron apenas unos meses, y Dios empezó a hablar a este hombre, porque este hombre era cristiano, y le empezó a decir: mira, pues las cosas ya sucedieron, con odiarlo no vas a recuperar a tus hijos, tú te vas a enfermar, no vas a ayudar a tus hijos que están vivos, que siguen con vida. Entonces, tienes que perdonar al que mató a tus hijos, pero no lo hagas a distancia, ve a la cárcel, porque fue a la cárcel aquel hombre. Y entonces, a los pocos meses se presentó este padre de familia, y pues el asesino estaba con mucho miedo, ¿verdad? Obviamente ya se le había bajado el alcohol, ya tenía meses de eso, pero venía con mucho miedo. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a matar? ¿Me va a decir cuántas cosas? Yo ya no puedo con la culpa, etcétera, etcétera, pensaba ese hombre, porque los entrevistaron a los dos. Y entonces llegó para decirle: te perdono que me hayas arrebatado a 2 de mis hijos sin que ellos te provocaran, sin que ellos lo merecieran. Les cortaste la vida tan pequeños, ya no van a poder vivir, tener esta experiencia. Nosotros vamos a sufrir mucho la pérdida de ellos, lo estamos sufriendo, pero por encima de todo vemos hacia adelante y podemos escuchar lo que Dios nos aconseja, y yo vengo a decirte que te perdono en el nombre de Jesús. Bueno, eso desarmó a aquella persona, porque aquella persona se estaba hundiendo dentro de la cárcel por las culpas, porque sí hizo efecto, ¿verdad? Salió de su alcohol y todo, y no se podía perdonar por lo que había hecho en su embriaguez. Y entonces, cuando escuchó eso del Padre, ¿verdad? Te perdono, fue un gran alivio que él tuvo en su vida, en su corazón, y entonces todo cambió para él. El otro se fue mucho más en paz. Y ¿sabes qué? Eso no terminó ahí. A los 6 meses regresó a verlo otra vez, y le llevó cosas. Y después, cada 6 meses, y luego cada 3 meses, y luego cada mes, lo iba a ver el padre de familia.
Y siempre dijo, no es porque yo no amara a mis hijos, los amé hasta el último día de sus vidas, los amé. Dios lo sabe, ellos lo saben, mi esposa, los que están vivos, pero yo no soy nadie para odiar a nadie, así sea Él que mató a mis hijos, porque el amor de Dios mora en mí. Entonces, yo lo perdono, y si lo perdono bien, y lo llegaba a visitar como si fuera un familiar que estaba en la cárcel, y le llevaba ropa, le llevaba víveres, hasta dinero le llevaba, ¿verdad? O sea, eso es incomprensible a la razón humana normal, promedio. Eso es incomprensible, pero eso es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Cuando entendemos que eso sucedió, el Padre, el Hijo, y el Hijo murió por nosotros para darnos salvación, pero el Padre no nos rechazó. El Padre todavía proveyó todos los medios para la reconciliación. Así que te invitamos a que decidas perdonar la ofensa y planifiques a la brevedad ir a reconciliarte con tus enemigos, y de ahí en adelante que Dios diga qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero el odio acaba, arruina. No permitas que te arruine. En la Biblia tenemos el caso de José, que también se le conoce como José el Soñador. Sabemos que José sufrió mucho por parte de sus hermanos, que era su familia. Sabemos que se burlaban, lo despreciaban, y sabemos también que lo metieron a un pozo queriéndolo matar, pero luego mejor decidieron venderlo y fue llevado de esa manera como esclavo a Egipto. Y era un joven pues que no le había hecho daño a nadie, pero todas estas acciones que hicieron sobre él pues era fruto del odio de sus hermanos. Pero José decidió no guardar ese odio hacia sus hermanos, y lo vemos cuando Dios le concede 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Manasés, que significa olvido, y el otro Efraín, que significa fructífero. Él le puso nombre a sus hijos conforme a su experiencia de vida, y con esto nos da una gran lección José, porque a su primer hijo le puso olvido, ¿verdad? He olvidado la aflicción, y vemos que sí olvidó esa aflicción porque perdonó a sus hermanos, porque cuando sus hermanos más necesitaron alimento para sobrevivir, José les dio, y José los invitó a vivir en esa parte de Egipto con él, y así no iban a sufrir de hambre. Los hermanos no creían, ¿verdad?, que José pudiera perdonarlos, se sentían avergonzados, se sentían mal por lo que habían hecho. Sin embargo, José les dijo que no se preocuparan de nada, que él los perdonaba. Es más, dijo, no fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino Dios, porque tenía ya planeado para mi vida todo esto. José le sacó todo ese provecho, ¿verdad?, esa experiencia, y por eso a su hijo le puso olvidó eso, pero al otro hijo le puso fructífero. Y con esto nos da una gran lección. Cuando nosotros olvidamos, cuando nosotros perdonamos, soltamos el odio, vamos a poder prosperar, vamos a fructificar. De lo contrario, va a ser, si decidimos, porque ya dijimos que es una decisión, si decidimos guardar el odio, mantener ese odio ahí pensando que vamos a lastimar a la otra persona, lo único que estamos haciendo es no permitir avanzar, no permitir que lo que hagamos nos vaya bien, sino puro fracaso. Entonces en José vemos en el nombre de sus hijos olvido y fructífero. Muy bien, uno de los libros en la Biblia que edifican mucho nuestra fe, mayormente en la crisis, en los problemas, en las etapas de prueba y de tribulaciones, es el libro de Job. Y en la historia de Job vemos pues qué crisis tan tremenda, qué tribulación tan dura por la que pasó. Primero, pues perdió todos sus bienes. Ustedes saben que para tener bienes honradamente, honestamente, pues hay que trabajar mucho tiempo.
y hay que tener sabiduría para hacer un ahorro. Entonces, ustedes saben lo que cuesta eso. Y bueno, Job perdió todos sus bienes, literalmente de un día para otro. En un día, ¿verdad? Perdió todos sus bienes. Y pues todavía no había mafias en ese tiempo, ¿verdad? No fue por las mafias, no fue por el cobro de piso o algo así, no fue por las extorsiones en celular, no había todo eso. Fue por Satanás. Satanás, pues tiene poder aquí en la tierra y él se movió para destruir todos los bienes de Job y dejarlo en la pobreza, dejarlo sin recursos. Pero no fue toda la prueba que vivió Job, porque después fue sobre sus hijos y a sus hijos los perdió también. Murieron sus hijos. Entonces se quedó sin bienes, es decir, se hizo pobre, se quedó sin hijos, es decir, se deprimió y luego pues vino una enfermedad sobre él y esa enfermedad cada vez fue siendo más dura, más severa, se fue complicando más y ya la esposa no soportó, perdió a la esposa, se quedó sin hogar, se quedó sin enfermera, se quedó sin cocinera, se quedó sin compañera, se quedó sin amante, se quedó sin nada. Entonces, bueno, no sin nada, con una gran enfermedad, ¿verdad? Entonces, terrible la experiencia de Job y no contento con eso, el enemigo le lleva a sus amigos a la casa. Y como eran sus amigos, pues Job dijo, que a todo dar, vienen a consolarme, son mis amigos íntimos, son los que me conocen, son mis amigos del café y del pan, son mis amigos de las hamburguesas, qué bueno que vienen, ¿verdad? Pero el diablo aprovechó para que estos amigos de Job fueran como un acicate sobre Job, fueran como alacranes, dejaron de ser amigos de Job porque se fueron contra de él, acusándole, ¿verdad?, de que él estaba enfermo y él había perdido todo y estaba en la crisis que estaba por pecador y que ya se dejara de cuentos y que confesara su pecado y que se humillara y que reconociera. Y los tres estaban en ese punto, pero los tres con su rollo, con su sermón. Y bueno, Job, sabemos por la Escritura que él no había sido culpable. El culpable era Satanás. El culpable de toda esa crisis en la vida de Job era Satanás. Y en ningún momento y por ninguna razón era Job. Pero bueno, en todo esto, imagínense cuánto dolor ya tenía Job sobre sí. Y luego pues estos amigos íntimos vinieran con esa actitud. Pues ¿qué pasó con con Job? Pues llegó al desesperarse, llegó a lo más terrible, ¿no?, de su crisis, porque pues a perder la paciencia, bien enfermo, bien grave de su salud, y todavía tener que soportar estas injusticias, estos improperios de sus amigos, pues dijo no, ¿verdad? Entonces, sí guardó, tenía resentimientos, tenía coraje, no era nada agradable lo que ya sentía en su alma, por lo que estos amigos habían venido a rematarlo, como quien dice, ¿no? Y entonces sí, ya se contaminó espiritualmente Job, y Dios sabía todo, sabía lo que estaba haciendo Satanás, por qué lo estaba haciendo Satanás, tenía el permiso de Dios y todo eso. Dios sabía todo el panorama, todo lo que estaba aconteciendo, y Dios tenía el plan maestro de que las cosas no se iban a quedar así, de que Satanás iba a ser humillado y de que él iba a hacer el milagro completo en la vida de Job, y que todo lo que había perdido por obra de Satanás y los demonios, Dios se lo iba a recuperar eso y más, el doble. Dios tenía ese plan maestro, ese plan maravilloso, ya estaba
en el corazón de Dios. Pero cuando vio que a estas alturas Job se contaminó por los resentimientos, ¿verdad? Que nosotros lo comprendemos. Nosotros nos ponemos en su lugar y decimos, yo también hubiera sentido coraje y hubiera sentido resentimiento y hubiera tenido rencor y los hubiera odiado. Lo comprendemos, ¿verdad? Enfermo, con tanta pérdida y todavía chismosos ahí acusándolo. Pues, entonces lo entendemos por esa parte, pero Dios tenía planes maravillosos. Entonces dice, no puede venir la última etapa en tu vida, la etapa de lo fructífero. No puede venir esa bendición tan grande que he preparado para ti si ya estás contaminado. Pero tienes una salida, tienes una oportunidad, Job. Te voy a encargar que ores por tus amigos. Ora, yo sé que el que odia no puede orar, y mucho menos por su agresor, por sus enemigos. Así que yo te voy a pedir, ora por ellos. Y recuerda, te voy a estar escuchando. Así que ora como una persona espiritual, ¿sí? Sacúdete todos esos resentimientos, todo ese coraje, y ora por ellos como una persona espiritual. Y entonces Job empezó pues a dar gracias por ellos, a dar gracias por sus familias, y empezó a bendecirlos y a bendecirlos. No trajo sus pecados a la luz, eso les correspondía a ellos. Y entonces cuando Dios ve que Job ha orado por sus amigos y que los ha quitado esos resentimientos de su corazón, entonces sí viene la bendición de Dios. Y vienen más hijos mejores que los que le había quitado Satanás. Y obviamente, para que vinieran esos hijos, primero vino la esposa, ¿verdad? La que le quitó Satanás, pues no valía la pena. Y la que vino ahora en este momento de su vida, esa era la indicada para Job. Y fue una familia feliz, de telenovela, ¿verdad? Esta historia de Job, pero esta sí es real, la telenovela no. Entonces, vemos esa gran bendición que tuvo por no guardar resentimientos. Así que, ¿quieres prosperidad? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres que la gracia de Dios se derrame en tu vida? Porque al decirte prosperidad, yo no estoy pensando solamente dinero, bienes, no. La prosperidad es completa. Empieza por la salud. Dios le regresó la salud a Job, y ahí se fue en filita todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿quieres eso? Pues tienes que soltar esas amarguras, soltar esos rencores, verte libre de esa manipulación del diablo. Suelta esas cadenas en el nombre de Jesús. Ya estamos terminando y te voy a invitar a que te quedes ahí y que oremos, seas libertado de esos sentimientos adversos ahí en tu corazón. Por último, vemos el caso de Jesús, mejor ejemplo del perdón, porque el mundo lo ofendió muchísimo. Y cuando hablo de que lo ofendió, sabemos cómo él fue llevado, ¿verdad? Como el peor de los malhechores, cómo fue su cuerpo lastimado con el látigo, la corona de espina, las cachetadas, ¿verdad? Que le daban. Y vemos cómo este pueblo, estos hombres lo llevan hasta la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, la muerte que se le daba al peor de los malhechores. Así tomaron a Jesús, y fuera para que él hubiera dicho, pues ya no merecen mi perdón, no merecen que yo los salve. No tomó una actitud Jesús así, sino que por amor a nosotros, por amor fue a la cruz. Y sabemos que él, sin ningún pecado personal, ¿verdad? Él no tenía pecado. Pero vemos su gran ejemplo cuando él está entregando ya casi lo último de su vida, se está yendo en esa cruz,
pero él todavía alcanzó a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración que Jesús hace nos muestra cuando realmente hemos perdonado a alguien, podemos orar por él. Y Jesús lo mostró, pidió perdón por la humanidad, porque ciertamente no sabía lo que estaban haciendo. Pero el mejor ejemplo de perdón es Jesús. Y Jesús, todos nosotros le hemos ofendido. Todos nosotros, de verdad, de una u otra forma le hemos ofendido. Sin embargo, su amor es tan grande que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, voy a pedirte, y con esto terminamos, que a partir de ya, en este momento, oigas con tu corazón. Permite a tu corazón escuchar. Si ya has estado escuchando, Dios te ha tocado, mantente en esa sintonía, mantente en ese canal. Pero si todo lo que estás recibiendo solamente ha sido en la mente y has razonado y todo eso, ahora yo te pido, escucha con el corazón. Y mira, Dios te ama tanto. Y si Dios te ama tanto, conociendo tus errores, conociendo tus fracasos, conociendo tus defectos, Él te ama y te ama tanto. Si te da esta oportunidad de soltar esos rencores y resentimientos, hazlo en el nombre de Jesús, porque Él tiene buenas noticias para ti. Él tiene grandes planes para tu vida, pero no pueden funcionar esos planes si hay contaminación espiritual en tu corazón. Y no hay pecado que contamine más que el odio. Así que en esta noche considera cuán grande es el amor de Dios, que no te ha dejado y que dice, este programa, porque así es, yo no voy a un libro y veo, que este tema está bonito. Yo no ando buscando temas bonitos. Yo busco el rostro del Señor para cada tema. Y no solamente cada tema que transmito, sino para cada tema que doy y comparto con los hermanos en devocionales, de audio, en la prédica, en la enseñanza. Yo busco a Dios. No busco libros, no busco YouTube. No, yo busco a Dios. Así que este tema Dios me lo dio para ti. Tú que estás escuchando, tú que has sido atrapado en esto, pues fue para ti. Yo necesitaba esto, pero también tú lo necesitas ahora. Entonces, por eso te digo, abre tu corazón, escucha con tu corazón y suelta en el nombre de Jesús. Si no has podido y quieres poder después de esta oración, sígueme en esta oración. Haz esta oración conmigo y dile: Padre Santo, gracias Dios por amarme. Gracias Dios por conocerme. Gracias Dios por cuidarme. Señor, tú sabes cuánto he sufrido. Tú sabes cuánto he batallado con estos sentimientos infernales, con este veneno del diablo. Pero Señor, gracias porque tú quieres que yo ya no sufra. Tú quieres verme liberado de esa contaminación. Tú quieres verme libre de la amargura, del rencor y del odio. Y en esta noche, Señor, yo te pido de tu gracia y de tu poder para que yo sea nuevo, yo sea diferente, para que yo me reencuentre, yo me recupere, para que ya no siga esa tendencia que traía desde que decidí guardar rencor. Hoy que decido soltar ese odio, hoy, Señor, quiero entrar a otra etapa, a otra dimensión, a otro nivel. Hoy quiero experimentar un cambio
profundo en mi vida, porque no es vida lo que me ha dado estos resentimientos y este odio. Perdóname, Señor, y te doy gracias por amarme y por enseñarme a amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Solamente recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya.